Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar un poco sobre la ciudadanía griega. En la antigua Grecia existían dos tipos de ciudadanos: los ciudadanos libres y los ciudadanos esclavos. Los ciudadanos libres podían poseer esclavos, claro, todo dependía de su nivel socioeconómico. Solamente se les consideraba ciudadanos cuando eran hijos de padres atenienses. Gozaban de derechos políticos, por lo que podían votar, elegir cargos públicos, ser elegidos para estos mismos y también tenían la obligación de servir al ejército. Los esclavos carecían de todo tipo de derechos y pertenecían a los ciudadanos libres. Los ciudadanos eran propiedad de los hombres libres y eran usados como mano de obra para hacer trabajos pesados. Por parte de las mujeres carecían de diversos derechos políticos y vivían sometidas a expensas del hombre varón, o también conocido como el jefe de familia. De la ciudadanía romana. La ciudadanía romana era más complejo que haber nacido en la ciudad de Roma, pues hubo gente que nació en la urbe y jamás fue considerada como ciudadanos romanos, así como hubo gente que jamás pisó la urbe y fueron considerados como ciudadanos romanos. Y es que para esto hay que entender que la ciudadanía romana es más un estatus legal que te garantiza los máximos derechos como ciudadano romano. Había tres categorías: los ciudadanos romanos, que nada más gozaban de derechos civiles y políticos, por lo que podían votar por sus representantes y también ser elegidos; los ciudadanos que nada más tenían derechos políticos; y por último, aquellos que no tenían ningún derecho civil, o sea, los esclavos. En el ámbito político, los derechos exclusivos de los ciudadanos romanos eran el del voto y el de postularse y ser electo en cargos públicos. Para esto iba parejo el deber y la obligación de servir al ejército. Una categoría aparte eran las mujeres, que no eran tratadas como sujetos de derecho. Las romanas o latinas permanecían siempre bajo la tutela de su esposo o de un familiar varón. Hablamos sobre la Edad Media, donde surgió el conocido feudalismo. Se establecen las jerarquías por medio del poder religioso. Además, la organización económica que se tenía del Renacimiento daba paso a lo que llamamos clases sociales. A partir de eso se da un acuerdo tripartito por parte del clero, del feudal y militar. Ahora bien, todos eran ciudadanos, solo que estaban en diferentes clases sociales o grupos sociales, como los quieran llamar. Los derechos de las personas estaban en función de los grupos sociales al que cada uno pertenecía. Además de estos derechos estaban las obligaciones impuestas por los monarcas y los señores feudales, respetadas por medio de los gremios. Ciudadanía del Renacimiento. Esta ciudadanía se caracteriza por la llegada del capitalismo y gracias a esta la llegada de los burgueses, lo cual provoca la necesidad de crear los famosos estados nacionales, gracias a los cuales la burguesía empieza a tomar más y más poder, ya que gracias a este se le dan poderes sociales, económicos y políticos a los burgueses, ya que estos empiezan a tener el poder o se empiezan a gobernar sobre ciertas ciudades. También durante esta época nacen los derechos civiles, que surgen durante la Reforma y la Revolución Gloriosa. También surge lo que se le llama el movimiento protestante, dirigido por Martín Lutero. Este movimiento básicamente toma muy en cuenta lo que sería estar un poco en contra de todo el poder que tenía la iglesia en ese momento y también la libertad de conciencia de todos los individuos. Y es a partir de aquí cuando el ciudadano empieza a tomar más en cuenta lo que es la libertad de expresión de ideas y opiniones. También se le empieza a dar más y más poder a lo que sería el Parlamento británico, lo cual hace que poco a poco los reyes y en general la monarquía vayan perdiendo poder y se empieza a tomar más en cuenta lo que llamamos la división de poder. ¿Ya? Ah, sí, me toca a mí. Se sabe que a partir de la globalización que está dando actualmente y que se dio a los comienzos del siglo XX, se puede denotar más lo que es una ciudadanía mundial. Pero Mauricio, ¿qué es una ciudadanía mundial? En sí es el concepto de nuestra identidad, trascendiendo cualquier barrera geográfica, donde además afirman nuestras acciones políticas, sociales y la aplicación de normas y valores en un mundo más trascendente. El concepto de ciudadano mundial es muy nuevo. Sería alguien con un sentimiento de pertenencia a una comunidad mundial emergente y cuyas acciones contribuyen a la construcción de valores y las prácticas de esa comunidad. Por ejemplo, la ONU. La ciudadanía mundial tiene el propósito del respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos y a los valores universales. ¡Adiós! Primero que nada, cuando hablamos de qué es la ciudadanía en México, no solo nos referimos a una persona en particular, nos referimos a todo lo que representa ser un ciudadano de este mismo país. Pues México es un país el cual el pueblo es lo que rige
principalmente el poder político, porque no en el sentido de que el pueblo vaya a ser el que gobierne, sino que el pueblo es el que toma las decisiones acerca de quién gobierna. Otro factor el cual afecta el ciudadano en México viene siendo la economía directamente, pues la mayor parte de los ingresos y el desarrollo que existe en el país se logra gracias al trabajo de nuestros trabajadores como ciudadanos mexicanos. A fin de cuentas, se le considera un ciudadano del Estado mexicano como tal, no solo por habitar en el territorio mexicano, sino también por el cumplimiento de su rol en sociedad, como dicho. Y en el caso de las mujeres en México, históricamente hablando, fueron un grupo el cual fue reprimido la mayor parte de todo el lapso histórico, pues fue marginada por mucho tiempo en el ámbito político y en el ámbito social, de tal manera que si lo comparamos por como era antes, la mujer tiene una participación más presente y con mayor impacto de lo que tenía anteriormente, cosa la cual forma parte de sus derechos. Ahora presentamos 5 al cubo. ¿O a qué nos referimos con esto? Con 5 habilidades, 5 conocimientos y 5 actitudes y valores que el ciudadano mexicano debe tener. Comencemos con los 5 conocimientos. En primer lugar, es muy importante saber cuántos artículos contiene la Constitución de 1917, en este caso 136 y 19 transitorios. También es de suma importancia saber cómo está conformado el poder en México. Nuestro país se divide en 3, que sería ejecutivo, judicial y legislativo. Ahora nos interesa saber qué es la soberanía. La soberanía es el poder que ejerce el pueblo mediante a representantes que han sido elegidos pues por misma democracia. Es el proceso mediante el cual el pueblo o la ciudadanía escoge o toma las decisiones. Concluir con los más importantes. ¿En cuántos estados tiene la República Mexicana? Que solían ser 31 y un distrito federal, pero desde el gobierno de Enrique Peña Nieto esto cambió y el Distrito Federal se convirtió en Ciudad de México, o sea, un estado más de la República. En este caso, siendo actualmente 32 estados. Continuemos con 5 habilidades que deberíamos portar. En este caso, pues una de las más importantes es el poder defender nuestros derechos mediante el conocimiento pues de la ley, ¿verdad? Por eso, en primer lugar, mencionamos el saber cuántos artículos contiene la Constitución, pues en esta pues nos dictan nuestros derechos. También poder diferenciar cuando estamos cruzando la ley, estar preparados mentalmente para poder afrontarlo si es en caso de incumplir con estas normas. También poder iniciar crear una iniciativa de ley. Obviamente poner en práctica nuestro razonamiento al momento de tomar decisiones que pues afectan a todo el país, por ejemplo, en las votaciones. Como última habilidad, tendríamos poder diferenciar entre el derecho privado, el público y el social, y poder relacionarlo con nuestro entorno. Y ahora 5 actitudes y o valores que nos parecen fundamentales. Obviamente la honestidad, la transparencia, el pensamiento crítico, la justicia obviamente y la objetividad. Ya, nos vemos en el próximo video. ¡Ah!